Después de un merecido descanso de 2 semanas debido a las fiestas navideñas, el programa La Roca regresó este domingo a la pantalla de La Sexta con una edición que prometía ser aún más reveladora e interesante que las anteriores. La expectación por este regreso fue alta, no solo porque el público se encontraba ansioso por ver cómo el programa retomaba la actualidad política y social tras el parón festivo, sino también por la naturaleza del tema que iba a ocupar la mayor parte de la discusión en esta ocasión. En esta edición especial, uno de los temas que más acaparó la atención fue la conmemoración de los 50 años de democracia y libertad en España, un evento que ha generado una enorme controversia y debates intensos en la sociedad española en los últimos días. Este hito histórico se refiere a la muerte del dictador Francisco Franco y los actos organizados por el gobierno para recordar este medio siglo de transición, lo que no ha dejado indiferente a nadie, ya que ha despertado sentimientos encontrados y críticas desde diversos sectores de la política y la sociedad civil. Uno de los puntos más destacados de la edición de La Roca fue, sin duda, la discusión acalorada sobre la cantidad y la naturaleza de los actos que el gobierno ha organizado para conmemorar este aniversario. Se anunciaron un total de 100 actos para conmemorar los 50 años de la transición democrática, algo que ha generado una gran polémica. Muchos opinan que el número de eventos es excesivo y que estos actos carecen de un enfoque adecuado hacia el verdadero significado de esta conmemoración. La cuestión no se limitó solo al número de actos, sino que también se discutió la manera en que el gobierno está gestionando esta celebración histórica, lo cual, para algunos, resulta más una maniobra política que un verdadero homenaje a la democracia. La conversación en La Roca comenzó de manera moderada, con un análisis del contexto histórico que justificaba la conmemoración de este aniversario tan significativo para España. Sin embargo, a medida que se fue desarrollando la discusión, las posturas de los colaboradores se fueron polarizando, y pronto se convirtió en un debate tenso, lleno de reproches y diferencias de opinión. En el centro de este enfrentamiento se encontraba una de las figuras más representativas del programa, el periodista Juan del Val, conocido por su estilo directo y sin filtros, quien no dudó en expresar su desacuerdo con la forma en que el gobierno está llevando a cabo esta conmemoración. Del Val, quien también es el esposo de la presentadora Nuria Roca, fue el primero en intervenir y manifestar su postura crítica con el evento. Desde el principio, dejó claro que no veía con buenos ojos el hecho de que se estuvieran organizando 100 actos para recordar la muerte de Franco, algo que consideraba completamente innecesario. Con un tono firme y decidido, Juan del Val argumentó que, si bien la muerte de un dictador como Francisco Franco es un evento que podría generar diversas opiniones, la cantidad de actos preparados para conmemorar este hecho le parecía desmesurada. Aquí se está conmemorando la muerte de un dictador, lo cual te puede parecer bien o mal, pero llevarlo a cabo con 100 actos me parece una parodia, afirmó de manera contundente. Del Val criticó la tendencia del gobierno a organizar este tipo de celebraciones de manera exagerada, sin tener en cuenta el verdadero propósito que debería perseguir una conmemoración de esta índole. Para él, estos actos no representaban un homenaje legítimo a la democracia ni a los avances conseguidos durante la transición, sino que parecían más bien una táctica de marketing político. En su intervención, Del Val no ocultó su sospecha de que estos 100 actos no tenían otro fin que el de beneficiar al Partido Socialista y a su líder, Pedro Sánchez. Según él, todo este despliegue de actos estaba siendo utilizado como una estrategia electoral, diseñada para ganar visibilidad y apoyo en un contexto político complicado. Para el periodista, lo que se estaba haciendo no era un homenaje a la democracia, sino una manipulación del recuerdo histórico en beneficio propio. Esto no es un tributo a la democracia, es un uso electoralista de la historia, aseguró. Además, Del Val dejó claro que no veía ningún tipo de propósito real detrás de la celebración de estos eventos, ya que, según su opinión, el gobierno no estaba buscando rendir un homenaje genuino a la transición, sino aprovechar la ocasión para aumentar su protagonismo en el panorama político. En este sentido, el periodista advirtió que, si bien la conmemoración de la democracia y la libertad es un hecho positivo, no debía convertirse en un espectáculo vacío, ni en una oportunidad para que los partidos políticos saquen rédito de una fecha tan significativa. La intervención de Juan del Val fue tajante, pero no pasó desapercibida, ya que rápidamente provocó una respuesta por parte de otro de los colaboradores más destacados del programa, Gonzalo Miró. Este último, conocido por sus opiniones moderadas y conciliadoras, mostró su desacuerdo con la postura de Del Val. Según Gonzalo Miró, la organización de los actos para conmemorar los 50 años de democracia no solo era necesaria, sino que era una oportunidad para recordar el valor de la transición democrática y la libertad que se logró después de la muerte de Franco. Miró defendió que estos actos no debían ser vistos como una mera celebración o un acto político, sino como una forma de rendir homenaje al proceso histórico que permitió a España pasar de una dictadura a un sistema democrático, libre y con derechos fundamentales.
Gonzalo Miró destacó que la transición fue uno de los momentos más importantes de la historia reciente del país, y que conmemorar este proceso, incluso a través de una serie de actos, era una forma de fortalecer la memoria colectiva y reafirmar los valores democráticos que definen la España actual. A su juicio, la conmemoración de los 50 años de democracia no debía reducirse a una cuestión política o electoralista, sino a un recordatorio de la importancia de la libertad y la democracia. Sin embargo, Gonzalo también reconoció que el número de actos podría parecer elevado para algunos, pero insistió en que cada uno de los eventos tenía un objetivo claro y que, en última instancia, contribuían al propósito de reforzar la memoria histórica de España. El enfrentamiento entre Juan del Val y Gonzalo Miró dejó al descubierto la polarización que sigue existiendo en la sociedad española respecto al legado de la transición democrática y la figura de Franco. Mientras Del Val veía estos actos como una maniobra política sin un propósito verdadero, Miró consideraba que se trataba de una forma legítima y necesaria de rendir homenaje a los avances alcanzados en la historia reciente del país. A medida que la discusión avanzaba, quedó claro que este tema sigue siendo fuente de división en la sociedad española, donde las diferentes interpretaciones sobre la transición, la memoria histórica y la figura de Franco siguen generando un gran debate. Finalmente, el regreso de La Roca con este tema tan controvertido no solo sirvió para ilustrar la tensión política actual en España, sino también para demostrar cómo un tema aparentemente tan concreto como la organización de actos conmemorativos puede desencadenar un debate profundo sobre la identidad del país y su historia reciente. Lo que para algunos es una oportunidad para consolidar los valores democráticos y fortalecer la memoria histórica, para otros es simplemente una estrategia política que busca sacar rédito de un evento histórico. Lo que está claro es que, aunque haya pasado medio siglo, la sombra de Franco sigue siendo alargada, y su legado continúa generando controversia en la España actual. Del Val continuó con su argumentación de manera contundente, insistiendo en que los actos conmemorativos que el gobierno había organizado estaban utilizando el sufrimiento de las víctimas del franquismo de una manera que él consideraba completamente inapropiada y sensacionalista. Con un tono crítico, subrayó la gravedad de lo que estaba ocurriendo, describiendo los eventos como una especie de espectáculo vacío que no solo distorsionaba el verdadero propósito de la conmemoración, sino que, en su opinión, estaba siendo usado para otros fines menos nobles. Es como si se estuviera utilizando el sufrimiento de las víctimas para hacer publicidad, para sacar provecho de algo tan serio, dijo Del Val, mostrando su indignación por lo que percibía como una instrumentalización de la memoria histórica con fines ajenos al homenaje genuino a las personas que padecieron bajo el régimen franquista. Para él, este tipo de actos no solo resultaban innecesarios, sino que representaban una grave falta de respeto hacia aquellas víctimas que vivieron las atrocidades del régimen de Franco. Añadió que este tipo de conmemoraciones, en lugar de honrar el sufrimiento, parecían convertirlo en un producto de consumo mediático, lo cual le parecía una falta de sensibilidad. Del Val profundizó aún más en su análisis, acusando a los organizadores de los actos de incurrir en una hipocresía evidente al poner en marcha eventos de tal magnitud mientras, en su opinión, no mostraban una verdadera preocupación por las víctimas. En lugar de rendirles un homenaje sincero, creía que el verdadero propósito detrás de los actos era más bien fomentar una narrativa política que favoreciera los intereses del Partido Socialista, y particularmente, los de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Según él, no se trataba de recordar a las víctimas del franquismo ni de reflexionar sobre el sufrimiento que muchos ciudadanos españoles habían tenido que soportar, sino de aprovechar una fecha histórica como esta para reforzar el posicionamiento político del actual gobierno. De esta manera, Del Val sostenía que lo que en realidad estaba ocurriendo era una manipulación de la historia, una reescritura selectiva de los hechos, con la clara intención de utilizar el sufrimiento de las víctimas como una herramienta para justificar un proyecto político. A medida que profundizaba en su argumentación, Del Val hizo énfasis en lo que él veía como un descaro por parte de aquellos que, a su juicio, estaban tomando el sufrimiento de las víctimas como un elemento secundario para alcanzar objetivos electorales. Para el periodista, la verdadera razón por la que estos actos resultaban tan problemáticos no solo radicaba en el número desmesurado de ellos, sino en la falta de un enfoque genuino sobre lo que realmente significaba la conmemoración. Del Val lamentó que, en lugar de ser un momento de reflexión profunda sobre la dictadura franquista, la transición a la democracia y las consecuencias de esa época, los actos parecían ser más bien un escaparate de marketing político que no hacía justicia a la memoria histórica. Se está haciendo una parodia de la democracia, agregó con tono de reproche. En su opinión, la verdadera conmemoración debía ser un espacio para recordar con dignidad y respeto el dolor de aquellos que vivieron bajo el régimen franquista, no una excusa para que los políticos se exhibieran y ganaran visibilidad. A lo largo de su intervención, Juan del Val se mostró inflexible en su postura y recalcó varias veces la falta de respeto que sentía hacia los organizadores de los actos. Insistió en que muchos de los que estaban llevando a cabo estos eventos parecían estar ignorando la realidad histórica del franquismo y los horrores que supuso para millones de personas en España.
A su juicio, tratar de diluir el impacto negativo del régimen franquista con actos festivos y discursos optimistas era una ofensa para la memoria de las víctimas, que merecían ser recordadas de una manera seria y profunda, no como parte de un espectáculo mediático que no hacía justicia a su sufrimiento. Mientras Del Val mantenía una postura tan dura contra los actos organizados por el gobierno, Gonzalo Miró, otro de los colaboradores del programa y conocido por sus opiniones más moderadas y conciliadoras, no tardó en intervenir y expresar su desacuerdo con las opiniones del periodista. Miró, quien había asistido personalmente al primer acto de los 100 que el gobierno ha planeado, defendió la idea de la conmemoración, aunque con un enfoque algo diferente al de su compañero. En lugar de centrarse en la cantidad de actos o en su posible uso político, Miró argumentó que, más allá de los actos en sí, lo que realmente generaba controversia era la figura de Franco y la manera en que una parte de la sociedad seguía tratando de idealizar al dictador, minimizando los horrores de la dictadura franquista. Si Franco estuviera enterrado, no habría tanto debate, no habría tanto interés en revisitar esa parte de la historia, explicó Miró, sugiriendo que el problema no era tanto la conmemoración, sino la persistencia de una ideología que seguía defendiendo y exaltando el franquismo, incluso medio siglo después de su muerte. Según Gonzalo Miró, la razón de la controversia no residía en los actos que el gobierno había organizado para conmemorar la transición democrática, sino en cómo una parte de la sociedad española seguía manteniendo una visión idealizada de la figura de Franco, sin tomar en cuenta las atrocidades que se cometieron bajo su régimen. En su opinión, el acto de recordar y conmemorar a las víctimas del franquismo era una necesidad para que España pudiera mirar hacia atrás, reflexionar sobre sus errores y seguir avanzando como sociedad. Miró defendió que la conmemoración de los 50 años de democracia debía verse como una oportunidad para recordar la importancia de la transición y del sacrificio de aquellos que lucharon por la libertad y la justicia, aunque reconoció que la gran cantidad de actos podría ser innecesaria para algunos. Por otro lado, Miró destacó que la controversia también surgía del hecho de que parte de la sociedad no estaba dispuesta a aceptar el papel crucial que jugó la transición democrática en la construcción de la España moderna. Si realmente se hiciera un esfuerzo por reconocer lo que significó la transición y los valores democráticos que se lograron, no estaríamos tan divididos, sugirió, añadiendo que la conmemoración de estos 50 años de democracia debía ser un acto de reconciliación, en lugar de un campo de batalla ideológico. En su intervención, Miró hizo un llamado a la reflexión y al entendimiento mutuo, sugiriendo que, en lugar de politizar la historia, la sociedad española debería centrarse en lo que unió al país durante la transición, como la lucha por la democracia y la justicia. Así, mientras Juan del Val denunciaba la manipulación de la historia con fines políticos, Gonzalo Miró abogaba por una reflexión más profunda sobre los logros de la transición y la necesidad de una mayor unidad en torno a los valores democráticos. Este contraste de opiniones dejó patente la polarización existente en la sociedad española respecto a la figura de Franco, la transición y la memoria histórica. La discusión, lejos de resolverse, abrió una nueva serie de interrogantes sobre cómo deben celebrarse y recordarse los momentos clave de la historia reciente de España. Para reforzar su postura, Gonzalo Miró recurrió a un incidente reciente que había tenido lugar en Valladolid, un evento que, en su opinión, ilustraba la problemática actual respecto al legado de Franco y el modo en que algunos sectores de la sociedad española aún mantenían una visión distorsionada de su figura. Este incidente involucraba a un colegio que había organizado una excursión al Valle de Cuelgamuros, el lugar donde se encuentra enterrado el dictador Francisco Franco. Lo que ocurrió durante la excursión generó una gran polémica. Un grupo de estudiantes, al estar en el mausoleo donde descansan los restos de Franco, cantaron el himno de la dictadura, El cara al sol. Este gesto, tan cargado de simbolismo, fue interpretado por muchos como una manifestación de admiración por la figura de Franco y su régimen, lo que resultó especialmente perturbador en un contexto tan joven como el de los estudiantes. Según Gonzalo Miró, este tipo de comportamientos y actos públicos eran precisamente los que contribuían a alimentar el debate sobre el legado de Franco, pues no se estaba abordando la verdadera dimensión de su dictadura. En lugar de condenar adecuadamente las acciones autoritarias, represivas y violentas de Franco, estos gestos parecían sugerir que, de alguna manera, el dictador había realizado buenas acciones durante su mandato. Estamos viendo que, incluso en redes sociales, en plataformas como TikTok, se hacen vídeos de las buenas cosas que supuestamente hizo Franco durante su dictadura, comentó Miró, refiriéndose a un fenómeno alarmante en el que muchos usuarios, especialmente jóvenes, han comenzado a compartir contenidos que, de forma revisionista, intentan justificar o minimizar los crímenes de la dictadura franquista. Para Miró, este tipo de actitudes representaba un peligro claro y evidente, ya que no solo intentaban suavizar la figura de un dictador, sino que también ponían en peligro la memoria colectiva de lo que realmente sucedió bajo su régimen.
Lo que más preocupaba a Gonzalo Miró era el potencial de estas actitudes revisionistas para borrar las huellas de la represión y las víctimas de Franco, permitiendo que el sufrimiento de miles de personas fuera ignorado o diluido en una narrativa que presentaba al dictador como un líder que, de alguna manera, había dejado un legado positivo. El periodista añadió que el fenómeno no era solo un tema de anécdotas o incidentes aislados, sino que se trataba de una tendencia más amplia que parecía estar creciendo la sociedad española, particularmente entre los más jóvenes, quienes, debido a la falta de educación o información adecuada sobre la dictadura, podían llegar a idealizar a figuras históricas como Franco sin entender completamente la magnitud de los crímenes cometidos bajo su régimen. Este tipo de comportamientos, este revisionismo, no es solo peligroso, es una amenaza para la democracia, dijo Miró, subrayando que, al no reconocer las atrocidades del franquismo, se corría el riesgo de que se repitieran los mismos errores en el futuro. Para él, lo que realmente se debía hacer era recordar la historia tal y como fue, con todas sus luces y sombras, sin adornos ni manipulaciones, para que las nuevas generaciones pudieran aprender de los errores del pasado y evitar que la historia se repitiera. En ese sentido, Gonzalo Miró también destacó la importancia de reconocer que, aunque la dictadura franquista fue un periodo oscuro de la historia de España, el fin de este régimen fue el punto de partida para la transición democrática del país. Con la muerte de Franco comenzó una etapa que no se habría concebido sin él, y eso es algo que debemos reconocer, afirmó, destacando que la democracia en España no habría sido posible sin el fin de la dictadura. Miró argumentó que, aunque la transición fue un proceso complejo y lleno de tensiones, lo cierto es que, gracias al esfuerzo de diversas generaciones que lucharon por la libertad, España pudo avanzar hacia una democracia sólida y estable. Según él, los actos de conmemoración de los 50 años de democracia debían ser una oportunidad para reflexionar sobre los logros de la transición, pero también para reconocer que la democracia española no sería lo que es hoy sin el sacrificio de aquellos que lucharon por ella. A pesar de que Gonzalo Miró no defendía la idea de que la figura de Franco debía ser exaltada, sí creía que era necesario abordar la historia de forma honesta y completa, sin caer en el revisionismo ni en el olvido de lo que realmente ocurrió durante la dictadura. La intervención de Miró, no obstante, provocó una respuesta inmediata de su compañero en el programa, Juan del Val, quien, fiel a su postura crítica, no tardó en contradecir y criticar con dureza los argumentos de Gonzalo Miró. Del Val, con un tono más confrontativo, expresó su escepticismo respecto a la utilidad de los actos conmemorativos organizados por el gobierno. Según Del Val, estos eventos no iban a cambiar en nada la realidad política del país ni iban a ayudar a resolver los problemas derivados de la dictadura. ¿De verdad crees que con estos actos se va a resolver algo? ¿Crees que el hacer 100 actos publicitarios va a hacer que la ultraderecha pierda simpatía? No, eso no va a pasar, dijo Del Val, dejando claro que, a su juicio, la idea de que una serie de eventos conmemorativos pudiera influir en la política española o en la opinión pública era completamente ingenua. Para él, lo único que los actos estaban consiguiendo era distraer a la población de los verdaderos problemas que aún persisten en la sociedad española y darles una falsa sensación de que el legado franquista se estaba resolviendo a través de acciones mediáticas. Del Val insistió en que lo que realmente estaba ocurriendo era una manipulación política de la memoria histórica, ya que los actos de conmemoración estaban siendo utilizados con fines electorales, para dar la imagen de que el gobierno estaba tomando medidas para cerrar heridas del pasado. Sin embargo, según Del Val, estas medidas no estaban atacando los problemas de fondo, como la persistencia de actitudes y estructuras franquistas que aún existían en ciertos sectores de la sociedad. Lo único que están haciendo es seguir con la misma estrategia publicitaria, sin hacer frente a los problemas reales que siguen existiendo en la sociedad española, argumentó Del Val. Para él, la verdadera lucha contra el franquismo no pasaba por hacer eventos mediáticos, sino por tratar los problemas estructurales que todavía estaban presentes, tales como la desigualdad, la corrupción y las tensiones políticas internas. En su opinión, los actos conmemorativos solo servían para generar ruido mediático, pero no para abordar de manera efectiva los temas más profundos y problemáticos que aún afectaban a España. Así, la discusión entre Gonzalo Miró y Juan del Val se intensificó, mostrando no solo sus diferencias en torno a la conmemoración de la muerte de Franco, sino también sus visiones contrapuestas sobre cómo abordar la memoria histórica y los problemas políticos del presente. Mientras Miró defendía la necesidad de reconocer la transición democrática como un logro fundamental para la España moderna, Del Val criticaba la politización de los actos y el hecho de que estos no estuvieran tratando los problemas reales del país. La discusión dejó clara la polarización existente en la sociedad española respecto a la figura de Franco y su legado, y cómo, incluso a 50 años de su muerte, la memoria de la dictadura sigue siendo un tema delicado y divisivo que sigue afectando al presente político del país. A lo largo de su intervención,
Juan del Val no dudó en calificar los actos organizados por el gobierno como una broma y un circo que no aportaban nada significativo al debate sobre el franquismo ni al avance de la democracia en España. En su opinión, los eventos no eran más que un espectáculo vacío, diseñado únicamente para satisfacer intereses políticos momentáneos, sin tener en cuenta las verdaderas necesidades del país ni la memoria histórica que los actos supuestamente pretendían honrar. Esto no tiene otro objetivo que hacer campaña, aseguró Del Val, haciendo clara referencia a lo que él percibía como una estrategia electoralista disfrazada de conmemoración. Según Del Val, el gobierno estaba utilizando la figura de Franco y su legado no como una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y sus consecuencias, sino como una herramienta política para ganar apoyo popular y atraer a los votantes. De acuerdo con su visión, los actos no eran más que una cortina de humo que distraía a la opinión pública de los verdaderos problemas sociales, políticos y económicos que aún afectan a España. En su argumentación, Del Val insistió en que los actos no respondían a una necesidad genuina de recordar ni de reparar el daño causado por la dictadura franquista, sino que estaban siendo utilizados como una maniobra mediática para ganar visibilidad y protagonismo dentro de la política española. La fecha no te viene bien. En enero de 1975, Franco aún estaba vivo. No hay nada que celebrar, esto solo tiene fines de campaña, afirmó con firmeza, haciendo referencia a que la fecha elegida para la conmemoración no era más que una excusa para aprovechar el momento y generar ruido mediático. Para Del Val, la aparente celebración de un hecho histórico tan relevante como la muerte de Franco no tenía en realidad ningún sentido, ya que la dictadura seguía siendo un tema de profunda división en la sociedad española, y no había ninguna razón legítima para hacer del aniversario de su muerte un evento político. Con esta declaración, Del Val apuntaba a lo que consideraba un intento calculado por parte del gobierno de moldear la memoria histórica a su favor, construyendo una narrativa que favoreciera sus intereses electorales. A lo largo de su intervención, Del Val fue muy explícito al denunciar lo que percibía como una manipulación de la historia con fines electorales. Este uso instrumental de los actos conmemorativos no solo le parecía moralmente cuestionable, sino que lo consideraba completamente inaceptable. En su opinión, los eventos no eran una verdadera reflexión sobre el legado del franquismo, sino una mera estrategia para posicionar al gobierno como el único actor legítimo en la lucha contra la dictadura. La historia no se debe manipular para obtener réditos políticos. Eso es lo que está haciendo el gobierno al utilizar este tipo de eventos como una herramienta de propaganda, sentenció. Del Val no solo veía en los actos una falta de respeto hacia las víctimas de la dictadura, sino que también los consideraba una forma de desvirtuar la memoria histórica y distorsionar los hechos para que encajaran en una narrativa conveniente para los intereses del momento. En su intervención, Juan del Val también se refirió a lo que él consideraba el uso interesado de la historia, un fenómeno que, según él, no solo era un peligro para la democracia, sino que también atentaba contra la integridad de los valores fundamentales de la sociedad española. En lugar de fomentar un debate sincero y constructivo sobre el legado del franquismo, los actos organizados por el gobierno solo servían para crear una fachada que escondía las verdaderas cuestiones sociales que todavía afectan a los españoles. Del Val consideraba que la única finalidad de estos eventos era generar una falsa sensación de cierre y reconciliación, mientras que, en realidad, no se estaban abordando los problemas de fondo. Nada de lo que hagan estos actos va a cambiar realmente nada en la política de España ni en las vidas de las personas. Al final, solo son espectáculos vacíos, diseñados para hacer campaña, agregó, dejando claro que no veía ningún valor real ni histórico en los eventos promovidos por el gobierno. Finalmente, Juan del Val concluyó su intervención con una crítica directa hacia Gonzalo Miró, a quien acusó de ser un seguidor sumiso del discurso oficial y de aprovechar la situación para obtener beneficios personales. Lo que estás haciendo es seguir el discurso que te han impuesto desde Moncloa para asegurarte de que te sigan invitando a estos actos vacíos, afirmó Del Val, atacando lo que consideraba una actitud conformista y oportunista por parte de su compañero. En su opinión, Gonzalo Miró no estaba realmente defendiendo una postura crítica ni reflexiva sobre el franquismo, sino simplemente adaptándose a los intereses del gobierno para asegurar su participación en futuros eventos conmemorativos. Para Del Val, Miró estaba utilizando la ocasión para aumentar su popularidad y visibilidad en el ámbito mediático, obteniendo, de esta manera, una serie de beneficios personales. Lo que estás buscando es visibilidad y dinero, no justicia histórica, subrayó Del Val, dejando en evidencia lo que consideraba una falta de sinceridad en la postura de Gonzalo Miró. Según Del Val, este tipo de actitud solo contribuía a la manipulación de la política y la historia, sin ningún tipo de intención de hacer justicia ni de contribuir a una verdadera reflexión sobre el pasado reciente de España. De manera contundente, Del Val acusó a los organizadores de estos actos de utilizar la memoria histórica como un medio para lograr fines personales y políticos, lo que, en su opinión, no solo resultaba en una manipulación de la verdad, sino que además contribuía a perpetuar una distorsión de la realidad.
Estos actos no tienen ningún sentido, solo sirven para hacerte ver como alguien que está en contra del franquismo mientras, al mismo tiempo, buscas tu propio beneficio, sentenció Del Val, dejando claro su desprecio hacia lo que consideraba una pura maniobra política. En su visión, los actos conmemorativos no solo carecían de valor histórico, sino que también eran un insulto para quienes realmente habían sufrido bajo la dictadura y quienes aún buscaban una verdadera reconciliación y justicia en España. La discusión entre Juan del Val y Gonzalo Miró dejó en evidencia las profundas diferencias de opinión sobre cómo abordar el legado de la dictadura franquista en la España actual. Mientras que uno veía los actos conmemorativos como una estrategia vacía diseñada para ganar visibilidad política y popular, el otro consideraba que la memoria histórica debía ser preservada y respetada, sin que se le impusieran fines partidistas. A través de sus posturas tan contrastantes, lo que comenzó como un debate sobre una serie de actos conmemorativos terminó siendo una reflexión mucho más profunda sobre la memoria histórica, la manipulación de la política y la lucha por la justicia en un país que aún arrastra las cicatrices de su pasado reciente. Los dos interlocutores mostraron cómo, incluso años después de la muerte de Franco, el debate sobre su legado sigue siendo una cuestión altamente divisiva que sigue influenciando la política actual en España.